Bienvenidos a esta exploración de la Constitución española. Hoy nos vamos a centrar en una pieza, yo diría, clave de la estructura del Estado, la corona. Efectivamente. El título 2, artículos 56 al 65, ahí está definido todo el marco constitucional de la monarquía parlamentaria española. Eso es. Vamos a ver qué papel le da la Constitución al rey, qué funciones tiene, cómo se llega al trono. Y muy importante, qué controles y qué equilibrios establece la propia Carta Magna, que no es una figura absolutista, ni mucho menos. Claro. Nuestra idea hoy es desgranar un poco estos artículos, no solo leerlos, sino entender la lógica que hay detrás, ¿no? Ver cómo funciona ese engranaje institucional. Pues sí, y empezamos fuerte, con el artículo 56, que ya de entrada define al rey con 3 ideas. Jefe del Estado, símbolo de unidad y permanencia, y aquí viene lo interesante, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Exacto. Lo de jefe de Estado y símbolo, vale, se entiende, representa a España, pero arbitra y modera, si sabemos que el rey no gobierna, ¿cómo se traduce eso, en el día a día? Buena pregunta. Es que esa es la esencia de la monarquía parlamentaria que se diseñó en el 78. No tiene poder ejecutivo, pero sí una magistratura de influencia, podríamos decir. Influencia. Sí, el arbitrar y moderar significa actuar como un poder neutral, estar por encima de la lucha de partidos, asegurar la estabilidad, la continuidad, facilitar el diálogo entre instituciones si hace falta. Ah, vale. Más una función de equilibrio. Eso es. Y de representación del Estado en su conjunto. También fuera de España, claro. El artículo menciona especialmente la relación con las naciones de su comunidad histórica. Entendido. Y este mismo artículo 56 tiene otro punto, el tercero, que siempre genera comentarios. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Suena muy potente. Suena potente, sí. Es una característica, digamos, clásica de las monarquías constitucionales, pero es fundamental, y esto quiero recalcarlo, entenderla siempre unida a otro artículo, el 64, el del refrendo. O sea que no se pueden leer por separado. Exacto. La inviolabilidad protege la figura institucional, su neutralidad, pero sus actos, como jefe de Estado, para tener validez, necesitan una firma al lado, la del presidente del gobierno o un ministro, o en casos tasados, la del presidente del Congreso. El refrendo, la contrafirma. Eso es. Y el artículo 64 lo dice claro. De los actos del rey son responsables quienes refrendan. La responsabilidad política se traslada. Vale, entonces, inviolabilidad no es impunidad para actuar al margen de la Constitución. Si no hay refrendo, el acto no vale, salvo una excepción que creo que veremos luego. Precisamente. Es el mecanismo que permite encajar una jefatura de Estado hereditaria y no responsable políticamente en una democracia parlamentaria, donde la soberanía es popular y los poderes responden. Queda claro ese vínculo. Entonces, si el rey tiene esas funciones más simbólicas y de moderación, ¿cómo se concretan? Porque el artículo 62 da una lista larga de funciones. Sí, el 62 es como el catálogo de tareas. Si te fijas, muchas son formales, tasadas, o sea, el rey actúa porque la Constitución o la ley lo mandan, como paso final de un proceso que se decide en otro sitio. Como sancionar y promulgar las leyes. Exacto. Que no es que las apruebe o las pueda parar, ¿verdad? Es la firma final una vez que las Cortes las han votado. Efectivamente. Es un acto debido, obligatorio. Lo mismo con convocar y disolver las Cortes o convocar elecciones. Se hace en los términos previstos en la Constitución, que normalmente significa a propuesta del presidente del gobierno, o por situaciones automáticas como un bloqueo de investidura. ¿Y de toda esa lista hay alguna función donde tenga un margen, digamos, un poco más personal? Pues quizá la más significativa en ese sentido es la de proponer el candidato a presidente del gobierno. Ajá. Después de las elecciones. Eso es. El rey hace consultas con los líderes de los partidos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso propone a un candidato. Pero tiene que proponer a alguien que pueda salir elegido, ¿no? Claro. Tiene que valorar quién tiene más posibilidades de obtener la confianza de la Cámara. Ahí hay un elemento de juicio, sí. Pero ojo, la decisión final es del Congreso de los Diputados. Es el Congreso quien vota la investidura. El rey propone, el Congreso dispone, como se suele decir. Tal cual. Y la lista sigue. Nombrar ministros. Siempre a propuesta del presidente del gobierno. Claro. Expedir decretos acordados en Consejo de Ministros, nombramientos civiles y militares, conceder honores.
todo muy llegado a decisiones del gobierno o a leyes. Así es. También se menciona ser informado de los asuntos de Estado. Puede presidir consejos de ministros si lo cree oportuno, pero tiene que pedirlo el presidente. Es estar al tanto pero sin gestionar. ¿Y el famoso mando supremo de las Fuerzas Armadas? Explica y representativa, ligado a ser jefe de Estado. El mando efectivo, la dirección de la política de defensa, la Constitución se la da al gobierno en el artículo 97. Vale, o sea, otro símbolo de unidad. Exacto. Luego está en el derecho de gracia para indultos individuales, siempre según la ley y refrendados por el ministro de Justicia. Nunca indultos generales, eso está prohibido. Correcto. Y el alto patronazgo de las reales academias, que es una función más cultural. ¿Y en lo internacional, el artículo 63? Acreditar embajadores, recibir a los extranjeros. Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse por tratados. Pero siempre de conformidad con la Constitución y las leyes, dice. Claro. La firma de un tratado importante necesita el proceso interno, a veces con autorización de las Cortes, incluso para declarar la guerra o hacer la paz, fíjate. Necesita la previa autorización de las Cortes Generales. Todo vuelve siempre al refrendo, a esa firma necesaria del artículo 64 que mencionabas al principio. Es que es la clave de bóvedo de todo el sistema respecto a la corona. El 64 lo repite. Los actos del rey los refrenda el presidente del gobierno o los ministros competentes, o el presidente del Congreso para proponer y nombrar al presidente del gobierno y para la disolución especial del artículo 99 si no hay investidura. Y lo más importante, el punto 2. De los actos del rey serán responsables las personas que lo refrenden. Cierra el círculo. Exacto. Inviolabilidad sí, pero la responsabilidad la asume otro poder. Un poder democrático y controlado. Un encaje, constitucionalmente hablando, muy pensado. Sí, muy de monarquía parlamentaria. Hablemos de la continuidad. ¿Cómo se llega a ser rey o reina? El artículo 57. Sucesión hereditaria. Sí, la corona es hereditaria en los sucesores de Juan Carlos I, a quien la Constitución llama legítimo heredero de la dinastía histórica. Y establece un orden muy concreto. Basado en la primogenitura y representación. ¿Qué significa eso exactamente? A ver, primogenitura es que hereda el hijo o hija mayor. Representación significa que si ese primogénito ha muerto antes que el rey, sus propios hijos tienen preferencia sobre los tíos, o sea, los hermanos del fallecido. Vale. Y luego añade más reglas. Se prefiere la línea anterior a las posteriores, hijos antes que hermanos del rey. Dentro de la misma línea, el grado más cercano antes que el lejano, hijos antes que nietos. Y en el mismo grado, Aquí viene el punto polémico a veces. se preferirá el varón a la mujer. Y solo si son del mismo sexo, hereda el de más edad. Esa preferencia histórica del varón sobre la mujer, aunque sean hermanos, es una regla que sigue ahí escrita. Sigue ahí, textualmente en el 57.1. El artículo también dice que el heredero o heredera es príncipe o princesa de Asturias y tiene otros títulos históricos. Y piensa en casos extremos. Si se acabaran todas las líneas con derecho a suceder, ¿qué pasaría? Las Cortes Generales decidirían quién sucede en la forma que más convenga a los intereses de España. O sea que el Parlamento tendría la última palabra en ese caso límite. Sí. Y hay otras reglas, por ejemplo sobre matrimonios. Ah, sí. ¿Pueden afectar a la sucesión? Pueden. El 57.4. Si alguien con derecho a sucesión se casa teniendo la prohibición expresa del rey y de las Cortes Generales, ¿Tienen que ser los dos, rey y cortés? ambos. Si se casa contra esa doble prohibición, queda excluido de la sucesión, él o ella y sus descendientes. Entiendo. ¿Y las abdicaciones o renuncias? También están previstas. Cualquier duda sobre la sucesión y también las abdicaciones y renuncias se tienen que resolver por ley orgánica, que necesita mayoría absoluta en el Congreso. No es una ley cualquiera. Vale. ¿Y si el rey es menor de edad o no puede ejercer por incapacidad? Porque la jefatura del Estado no puede quedar vacía. Claro, para eso están la regencia y la tutela. Pero primero, el artículo 58 deja algo claro sobre el consorte. Sí, es muy corto. Dice que la reina consorte o el consorte de la reina no asumen funciones constitucionales, salvo las de la regencia, si les tocara. Eso es. Su papel es institucional, pero sin poder propio derivado del matrimonio. Entonces, si el rey es menor, o resulta incapacitado, y esa incapacidad la tienen que reconocer las Cortes Generales. ¿Quién actúa en su nombre? Ahí entra la regencia, ¿no?
Artículo 59. Efectivamente, y hay un orden. Si es por minoría de edad, primero el padre o la madre del rey menor. Si no hay, el pariente mayor de edad más próximo a suceder. ¿Y si es por incapacidad del rey ya reinante? Si el príncipe heredero es mayor de edad, él es el regente. Si también fuera menor, se sigue el mismo orden. Padre, madre, pariente más próximo. ¿Y si no hubiera nadie a quien le correspondiera según esas reglas? Entonces las cortes nombran una regencia. Puede ser de 1, de 3 o de 5. Siempre españoles y mayores de edad. Curioso lo de 1, 3 o 5. Supongo que para que haya mayoría, si son varios. Probablemente, sí, para evitar bloqueos. Y esta regencia actúa en nombre del rey. Es temporal. Y junto a la regencia, si el rey es menor, está el tutor. Artículo 60. Que es distinto. La regencia ejerce la función de jefe de Estado. El tutor se ocupa más de la persona y la educación del rey menor. Y no pueden ser la misma persona, ¿no? Salvo casos familiares muy directos. Exacto. La regla general es que son cargos incompatibles, salvo que el tutor sea el padre, la madre o un abuelo directo del rey. Lo nombra el rey anterior en testamento. Si no, el padre o madre mientras estén viudos. Y si no, las cortes. Y además, ser tutor es incompatible con cargos políticos. Se busca separar la función institucional de la personal. Esa es la idea. Separar la jefatura del estado temporal, regencia, del cuidado del menor, tutela, salvo para los familiares más directos. Y todo este sistema culmina, cuando el rey es proclamado, con el juramento del artículo 61. Ante las Cortes Generales, juran guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de ciudadanos y comunidades autónomas. Y el príncipe heredero, al cumplir la mayoría, y el regente o regentes, prestan un juramento similar, añadiendo la fidelidad al rey. Es un acto de sumisión al orden constitucional. Nos queda un aspecto más práctico, el dinero. El artículo 65. ¿Cómo se financia la jefatura del Estado? Pues el 65 dice que el rey recibe una cantidad global de los presupuestos generales del Estado, para sostener a su familia y su casa, y que él distribuye libremente esa cantidad. Libremente. Pero esa cantidad viene de los presupuestos públicos, o sea que está sujeta a control parlamentario al aprobarse, ¿no? Claro, la asignación global se aprueba en los presupuestos generales. Y aunque la distribuya libremente, la Casa del Rey está sujeta a normas de transparencia y auditoría, como el resto del sector público en los últimos años. Y este artículo 65 tiene esa excepción al refrendo que comentamos al hablar de la inviolabilidad. Ahí está, el punto 2, dice: el rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Esos nombramientos, los de su personal directo, son los únicos actos que la Constitución dice explícitamente que no necesitan refrendo para ser válidos. ¿Entendido? Bueno, creo que hemos repasado todo el título 2. Si tuviéramos que hacer una síntesis rápida, ¿qué imagen nos da la Constitución de la Corona? Pues nos da la imagen de una monarquía parlamentaria plenamente constitucionalizada. Un jefe de Estado con un papel sobre todo simbólico, de unidad, de permanencia, y con esa función arbitral y moderadora. Pero con poderes efectivos muy limitados y siempre sujetos al refrendo. Exacto. El refrendo es la pieza maestra que asegura la responsabilidad democrática. Tenemos una figura hereditaria, sí, con reglas de sucesión claras, aunque alguna, como la preferencia del varón, pueda ser objeto de debate. Y con mecanismos para asegurar la continuidad. Regencia, tutela. Entender estos artículos, yo creo, es básico para comprender la arquitectura institucional de España. Cómo se equilibra una institución histórica, la monarquía, con los principios de un Estado democrático moderno: soberanía popular, gobierno parlamentario. Es un equilibrio delicado, sin duda. Y fíjate que la propia Constitución a veces deja preguntas abiertas o plantea escenarios interesantes a futuro. Por ejemplo, Pues volviendo a la sucesión, el artículo 57.1 establece esa preferencia del varón sobre la mujer, claramente. Pero luego el 57.5 dice que las abdicaciones, renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán por ley orgánica. Ajá. Entonces uno podría preguntarse, si hubiera un consenso político amplio para eliminar esa preferencia del varón e instaurar la primogenitura estricta, o sea, que herede el primero en nacer, sea hombre o mujer, ¿cómo se haría? Claro. ¿Bastaría con una ley orgánica argumentando que esa preferencia es hoy una duda de derecho a la luz del principio de igualdad? ¿O haría falta una reforma constitucional de las más difíciles, de las agravadas, por tocar el título 2, el núcleo de la corona?
Es una pregunta compleja, sobre la rigidez y la capacidad de adaptación de la propia Constitución a los cambios sociales y a nuevos consensos. Tocar la sucesión no es cualquier cosa. Desde luego. Una reflexión interesante sobre cómo un texto de hace décadas sigue generando preguntas hoy. Da para pensar. Sin duda. Muestra esa tensión entre la letra escrita y la evolución de la sociedad. Pues con esa reflexión nos quedamos. Esperamos que esta inmersión en el título 2 de la Constitución haya sido útil, haya aclarado conceptos. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Hasta la próxima exploración.